Vale. ¿Y Bien. Olivier, tú de dónde eres? ¿De origen? Soy francés, pero Ajá. he vivido 24 años en América Latina y recién estoy regresando a Francia hace unos meses para acompañar una organización internacional, nacional, perdón. Entonces ya, ahí estoy. Ujú. Bueno, pues os presento a Olivier así en cuatro rasgos, porque precisamente ahora comentábamos, ¿no? Te presento yo, no te presento, y me decía, no, casi que me presentas tú porque yo no sé cómo abreviar la importantísima trayectoria que tiene él. Así que bueno, estaba un poco resumido ya en el flyer. Voy a recordar lo que habíamos puesto, ¿no? En principio, o especialmente, ¿no? Un reconocido empresario de organizaciones autogestionadas, que por cierto pone autosugestionadas en el flyer. No sé si también, pero no. Se entiende. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y, y bueno, diríamos que su experiencia está especialmente ahí, ¿no? En acompañar a las organizaciones, primero la suya, ¿no? Y ahora por Mm, extensión otras. Así que tiene experiencia propia en primera persona, no es de los que habla desde fuera, sino desde dentro. Y por eso también es PICTED, ¿no? Trajo el propio caso, que es el que, bueno, es interesantísimo, pero hoy nos va a hablar especialmente de sociocracia, que, mm. bueno, que también se aplicó en su organización, y por lo tanto como coach, como consultor, como empresario y como persona experta y que ha hecho un gran recorrido en facilitar organizaciones más sabias o con los nombres que cada uno le quiera poner, ¿eh? No nos vamos a pelear por eso. Así que todo un honor, muchísimas gracias, un placer tenerte aquí, un hombre tan Gracias. ocupado internacionalmente, así que se agradece. Todo tú. Gracias, gracias Chris, gracias a todos ustedes. Está bien, vamos a pasar un momento entre nosotros. Si mal me acuerdo, Chris, son media hora, ¿no? De conversación. Sí, exacto, la previsión es media horita de charla, luego a partir de ahí lo que queráis. Ya. Estaban unos cuantos más, no sé si llegarán o no, pero como al final grabamos, pues ya sabemos, ¿no? Ujú. De una forma u otra lo veremos. Así que tú decides cuánto tiempo, cómo lo quieres organizar y Ya, me dices cuándo paramos y ya está. ya. Voy a intentar hacer mi charla lo más breve posible, aunque es complicado porque la transformación es un tema que abarca muchos temas, pero lo más importante, lo más interesante creo son las preguntas que podemos intercambiar juntos. Esta vez no voy a hablar de mi empresa porque ya lo hablé mucho. Voy a abrirme a otras organizaciones. Y voy a comenzar con una declaración que hizo un cliente hace poco. Me dijo, Olivier, me he apartado al 90% de la oficina. Yo simplemente me dejo llevar. Y el hecho de no estar ha hecho que todos los doctores se autorregulen de una manera catalítica, para retomar su frase, su palabra, de una manera catalítica abismalmente rápida y con mucha eficiencia. Entonces, como le decía, normalmente en mis conferencias yo hablaba de Presto en Perú, conocida en el sector de producción retail por su funcionamiento autogestionado, sin jefes. Pero esta vez no hablaré específicamente de mi empresa, más bien de experiencias en mis acompañamientos en organizaciones en América Latina, en Francia, porque hoy en día yo creo que son cada vez más los dirigentes que buscan dar un sentido mayor a su vida, algo mucho más importante que el dinero, la salud y la felicidad. Estos nuevos líderes, yo les llamo los líderes del siglo XXI, miran a su organización como un medio de realización personal para ellos y para sus equipos. Lo sorprendente es que estas organizaciones son increíblemente más productivas, más ágiles, más innovadoras y resilientes, y yo he podido comprobarlos en todos los sectores que he podido trabajar. En todas las culturas y en cualquier
continente, no solamente por mi testimonio. Yo no he trabajado en todos los continentes, pero por los testimonios que tengo es igual. ¿Por qué? Porque el ser humano finalmente responde a las mismas emociones, las mismas palancas emocionales. Hace 2 años, después de haber apoyado o acompañado a organizaciones en América Latina y en Europa, me decía, yo estaba convencido que en Europa era más fácil, pero me di cuenta de lo contrario. Y eso me sorprende. En América Latina yo decía, no, es tan vertical que lo que estoy haciendo ahí es bien complicado. Va a ser más fácil en Europa. Y finalmente no. No voy a entrar ahora en el tema, pero les dejo apuntar para hacerme preguntas más tarde. Entonces, este primer testimonio es de un propietario, Enrique, propietario de una clínica, del cual se apartó el 90% de su tiempo, la clínica más prestigiosa del país y que no tenía ningún motivo económico para transformar su modelo de gestión tan exitoso. Este empresario se cuestionaba cuando sentía una distorsión entre su estilo de vida y lo que le movía profundamente como persona. Al inicio del acompañamiento, Enrique me decía, ¿sabes qué, Olivier? Cuando estoy con mi esposa, con mis hijos, no estoy plenamente con ellos. Vienen a mi mente como trailers cargados de problemas de los pacientes y trato de evitarlos día y noche. Muy difícil como situación. Entonces, muchas veces escucho a los dirigentes decirme que están trabajando duro para asegurar el futuro de su familia, el famoso por si acaso. Pero si lo pensamos bien, ¿qué futuro vivirán nuestros hijos? ¿Con qué tecnología? ¿Con qué retos ambientales, climáticos, sociales, económicos? ¿No sería el momento de dedicarle el tiempo suficiente ahora, enseñándoles a despertar lo mejor que les hace únicos como persona, a vivir el momento presente para saber abordar un futuro que nunca en la historia de la humanidad ha sido tan incierto? Entonces, hoy día, durante este intercambio entre nosotros, espero no decepcionarlos, porque yo considero que la solución la tiene el dirigente. La tiene el dirigente. Sí, solo si está profundamente convencido que nadie en sus equipos se transformará más que él o ella. Durante estos años de acompañamiento, he podido afianzar que la transformación se basa en 3 ámbitos principales. El primero es la transformación personal, la toma de conciencia del dirigente o del líder. Eso es indispensable. El segundo es la relación hacia las demás personas. Primero es yo conmigo mismo, el segundo es yo con mi entorno, y el tercero es el sistema. El diseño organizacional y la sociocracia entran justamente en este espacio para acompañar los 2 primeros. Si falta uno de los 3, no funciona. Genera distorsión. Yo hablo de sociocracia porque la manejo, me funcionó, pero no estoy destacando otras metodologías. Solamente que la sociocracia, lo interesante es que vincula la postura, el ser, con un diseño organizacional. Y eso es muy interesante, porque no hay buena sociocracia si las personas no acompañan los patrones que ofrece la sociocracia. Entonces, voy a entrar en detalles ahora. El primer cambio, entonces, se encuentra en el nivel de conciencia del dirigente, y a pesar de tener su mejor voluntad, no es suficiente. Se requiere el diseño organizacional, lo que yo decía, ¿no? Estas cualidades son muy difíciles de encontrar en un diseño organizacional tradicional que ha sido implementado hace 3000 años, porque permite que el poder se replique de forma estable en un mundo estable. La famosa pirámide vertical.
hoy en el mundo tan inestable, incierto, ambiguo, las organizaciones, ¿cómo decir?, se vuelven totalmente contraproducentes y obsoletas cuando las nuevas generaciones nacen con redes sociales donde no se requiere la autorización de nadie para poder emitir o cuestionar opiniones, compartir sentimientos, postear en Facebook. Son libres y responsables de lo que postean. El sistema jerárquico tradicional cultiva la dualidad entre el dirigente que manda, controla, y los subordinados, de los cuales les quita responsabilidades, además de nutrir los egos del middle management. Eso es el producto de la pirámide clásica, tradicional. Entonces, ¿cómo ofrecer un espacio que permita a nuestras organizaciones ser aún más eficientes, proporcionando libertad y responsabilidad? Para ello, que el jefe se aleje. Eso es importante. Que el jefe se aleje, que deje de tomar decisiones para que aparezcan las primeras tensiones. Estas famosas tensiones que reprimimos, el espejo de nuestros miedos a equivocarnos o a ser juzgados. Las tensiones son muy interesantes. Y Adriana, que hablabas del mundo sindicalista, hay muchas tensiones, pero es una bendición. Las tensiones son un regalo, pero no estamos acostumbrados a abrazar las tensiones. Lo vemos como algo muy personal. Yo creo que las tensiones para mí son como la pepa de las frutas. Es decir, las botamos en lugar de cuidarlas para sembrarlas y que den frutales. Abracemos a las tensiones, que el error se convierta en oportunidades de mejora. Que se promueva un espacio de investigación de mejora continua, de creatividad, de innovación y sobre todo una oportunidad de crecimiento y de realización personal para nuestros colaboradores. En coaching lo vemos. Las tensiones es la oportunidad de crecer. Entonces la sociocracia ofrece esta relación con las tensiones. Uno de los patrones en sociocracia es muy sencillo, pero cada uno de nosotros tenemos el niño bien adentro, y sobre todo en las empresas. Entonces, son las señas en sociocracia. La primera es esta, levantar el pulgar. Eso significa que consentimos una propuesta. Y de esta forma, permitimos que todos puedan opinar sin que los más extrovertidos movilicen la palabra y los más tímidos teman de opinar. Más bien, revelan su clara posición, indispensable para generar compromiso. Gracias a la ronda, todos opinan. Siempre con las señas, hay otra, que es esta. ¿Okay? Esta seña es compartir su preocupación. Balanceando la mano así, ¿cómo indicarías un más o menos? Que en Sociocracia 3.0 no significa que no podemos avanzar con la propuesta. Solamente existe algo más que sugerimos observar y darle atención. También se puede emitir una objeción, esta, así con la mano. Esta. Ofreciendo un regalo. Una objeción es un regalo. Y así demuestra que viene acompañando de una propuesta. Yo abro mi mano y te doy una propuesta. Mi objeción con una propuesta. Estos tres símbolos demuestran apertura, empatía, con ideas diferentes a las nuestras. Y además, de forma virtual, es muy eficaz. Otro patrón que encontramos en el estilo de Sociocracia 3.0, yo hablo de Sociocracia 3.0 porque hay varias sociocracias y bailo con diferentes de ellas, pero la 3.0 tiene patrones interesantes. Es la formulación colectiva de un driver. El driver es redactar en 4 frases cortas, ¿sí?, que sirve para movilizar al colectivo hacia una misma intención. Es decir, ¿cuántas veces los líderes se desesperan para ver que sus equipos se vuelvan proactivos, creativos? Sin embargo,
ellos mismos se disparan en el pie porque deciden de la supuesta mejor idea, la suya obviamente. Entonces el driver permite que el colectivo formule a través de 4 frases una misma dirección. Y adentro de un driver no hay soluciones escondidas. Al contrario, es muy general para que tengamos una misma dirección. Este driver tiene, para entrar más en precisión con el driver, al final es un mecanismo muy eficiente para hacer aterrizar las ideas de cada uno en una formulación. Una comprensión sencilla que no busca solución, más bien todo lo contrario. No debe aportar solución disimulada y así evita que los egos de unos arruinen la buena intención de la mayoría. Otro patrón son las rondas. Las rondas sociocráticas son mágicas. Son mágicas, sencillas, pero permiten que la palabra esté distribuida de forma equitativa, evitando concentrar el poder con los de siempre. Gracias a este proceso he visto a muchas personas cambiar drásticamente, participando activamente y volviéndose proactivas, realizándose como persona gracias a esa organización. He visto en mi empresa, había un jefe, muy jefe, bien difícil de cambiar, y él hablaba primero. Así que hablando primero, los demás que tenían miedo repetían lo que él decía. La sociocracia permitía al facilitador arrancar quién iba a comenzar a hablar en cualquier lugar del círculo. Así que el jefe a veces podía hablar al último y los más introvertidos tenían espacio para expresarse. Y eso parece muy sencillo, pero es muy eficiente. ¿Qué más? Sí, los roles. Los roles es interesante porque en sociocracia muchas veces trabajamos con pares. Una persona nunca trabaja sola, pero con un par que elige. Entonces, ahí está, ¿cómo decir? Esta complicidad y las dificultades se comparten fácilmente. Entonces, los roles. En sociocracia privilegiamos los roles a los cargos. Muchas veces los cargos nos encierran en funciones para asumir misiones y actividades que nutren los egos y separan las áreas, mientras que los roles nutren el propósito común y hacen trabajar áreas transversales juntas. Eso es interesante también. De esta forma, los proyectos que necesitan equipos transversales se construyen basándose en las preferencias, en los talentos y las cualidades de las personas. Por ejemplo, en una organización francesa que se está desarrollando en todo el territorio nacional, actualmente en un inicio cada uno tenía su cargo y la instalación de la sociocracia permitió que además de sus áreas principales, en cada uno pudo participar en actividades de desarrollo transversal. Y finalmente el resultado en menos de 6 meses ha sido que la planilla se reduzco del 20% de lo que estaba previsto inicialmente. La productividad ha aumentado de la misma proporción y los equipos motivados de forma impresionante, porque trabajamos con Open Space. Significa que cada uno se dirige hacia el tema que le interesa. Entonces la gente hace bien lo que quiere, lo que le interesa. Y no es un jefe que le dice, tú eres bueno acá, vas a ir acá. Pero la gente es buena en muchas áreas. Y es la organización que estoy acompañando actualmente. Otro hito importante en la sociocracia es la elección sin candidato. Eso es bueno porque se trata de nombrar al líder que tiene las mayores habilidades para llevar un equipo en alcanzar un proyecto. En lugar que sea un jefe que desde su altura decida quién es el mejor, son los equipos desde su propia realidad operativa, con la visión estratégica de la organización, que lo nombran. En mi empresa, por ejemplo, en Perú, son mis empleados que han elegido al gerente general. Yo era el gerente general. Para mí ha sido un caso particular, porque no me imaginaba que iban a nombrar otro gerente general que yo, pero así fue y hasta ahora
soy incapaz de decir qué emoción sentí, tanta confusión había. Pero ya, así fue y ha sido increíble. Yo antes, digamos que yo había generado las condiciones para que suceda. ¿Okay? Les había dicho, si a mí me pasara algo, ¿cómo ustedes se organizaran? ¿Okay? Y ahí nació este diseño organizacional que me sorprendió. Pero no me imaginaba que mis colaboradores iban a empoderarse tanto. Asumieron mucho mejor y de forma mucho más colaborativa que cuando yo solo dirigía el negocio. Sucedió algo parecido con los doctores de esta clínica, en Perú también. Les comentaba al principio que sin reemplazar al gerente general, eligieron entre ellos quién era la mejor opción para liderar las actividades. O sea, Enrique se alejó de la oficina y el ecosistema solo se organizó. ¿Okay? Pero se hizo cosas interesantes, se hizo el driver, se hizo el propósito común. Entonces ellos se adueñaban el para qué hacían lo que hacían. Eso es muy poderoso. Por ejemplo, ¿qué más? Sí, en la organización francesa actual, un operario ha sido elegido representante en lugar del director que había sido nombrado inicialmente por la estructura jerárquica. ¿Cómo creen ustedes que se sintió esta persona que sin haber sido candidata haya sido nombrada por su equipo en el comité directivo? ¿Y cómo creen ustedes que se siente el equipo con el líder que han nombrado para acompañarlos a nutrir el propósito común que juntos habían co-construido? ¿Por qué tantos cambios finalmente? Porque cuando las personas se apropian lo hacen mejor. Eso es sentido común. Es sentido común. Pero nos hemos alejado de eso. En lugar de trabajar para un jefe, las personas trabajan para un equipo. Trabajan para sus colegas. Tienen entre sus manos más libertad y responsabilidad. Y probablemente lo más importante era que se ponían a trabajar para los clientes. Años anteriores en mi empresa, cuando hacía la pregunta a mis empleados, les preguntaba, ¿para quién trabajas? Ellos me respondían, para usted, señor Olivier. Y esta respuesta me desesperaba. Hasta que por fin apareció la respuesta espontánea que yo esperaba desde tanto tiempo. Me decían, señor Olivier, trabajamos para nuestros clientes. Entonces, cuando la conciencia llega a eso, obviamente cambia radicalmente la forma de trabajar y por ende los resultados de la empresa. Entonces después de estos diferentes acompañamientos en instituciones internacionales, pequeñas, medianas empresas, he notado lo siguiente. Primero, que estos jefes, se han convertido en líderes humanos, siendo una versión más alineada entre las personas que realmente son en su casa, con sus amigos, sin llevar una máscara diferente en su vida personal como profesional. Eso es el resultado más poderoso, creo. Entonces, quitan la corbata, dejan de tener el asociamiento privilegiado. En fin, son iguales que los demás. ¿Okay? Dejan de tener este estatus que para mí creo que demuestra una falta de confianza finalmente. Necesitan poder, fuerza para manejar, ¿no? ¿Para qué? Entonces han creado las condiciones para que los colaboradores den lo mejor de ellos mismos. Y finalmente les permite tener más tiempo a esos dirigentes, porque como comparten el poder, comparten el tiempo, ya no hay control, menos, y entonces están menos estresados. Eso es interesante. Yo lo digo muchas veces que estos dirigentes se convierten en jardineros. Un jardinero no jala las hojas para que crezca. No, un jardinero poda la planta, la riega, pone un soporte, la pone al sol. Y el líder, ¿qué hace? Se pone a escuchar profundamente.
se pone a confiar realmente, a responsabilizar, a dejar de controlar. Finalmente, si lo vemos bien, un jardinero es un servidor para el ecosistema. Acá es igual. El empresario se vuelve un servidor para que el sistema humano se sienta bien. Es un soporte. Confía de verdad para generar compromiso. No es un secreto para ustedes que son consultores, pero en estas organizaciones las estadísticas de Gallup muestran que la rotación del personal y el ausentismo se reduce en un 37% en este tipo de organización. La reducción de las mermas en un 41%. La disminución de los accidentes del trabajo en un, creo que son 48%. La productividad se incrementa de un 21% por persona. En mi empresa en Perú habíamos alcanzado el 29%. Y la rentabilidad promedia aumenta de un 22% en este tipo de organización. Entonces es muy fuerte. Entonces de a poco se han instalado nuevas formas de manejar organizaciones. Pero ojo, eso no se construye de la noche al día, porque si no podría ser un verdadero caos. Es importante que coaches puedan acompañar a estos empresarios y líderes. Al cabo de estos últimos años, finalmente me di cuenta que, entonces, como lo decía al inicio, pero lo repito porque realmente es el norte. Son tres grandes espacios que permiten generar este profundo cambio en las personas y por ende en las organizaciones que acompaño. Y es lo mismo en Europa como en América Latina. Primero, el trabajo personal de los líderes, lo que dije al inicio. Dos, aprender a relacionarse con sus colaboradores basándose en profunda y sincera confianza. A mí me ha nutrido mucho, he sido, no sé si ustedes conocen la empresa Dale Carnegie Training, he sido facilitador de esta compañía de Estados Unidos y me ayudó muchísimo. Hay un libro famoso que se llama Cómo hacerse amigos. Es sencillo, es sentido común, pero qué tal poderoso. Yo les invito a acompañar el proceso de transformación con este tipo de ejercicios que los equipos pueden hacer. Y el tercer punto es eliminar los niveles jerárquicos y la burocracia, la cual nutre los egos, quita responsabilidad y en paralelo instalar un diseño organizacional como lo propone la sociocracia. Entonces, para terminar, lo que siempre digo, porque creo que eso resume finalmente lo que estoy diciendo, creo que nuestras organizaciones son entes orgánicos porque están compuestas por personas. Nos olvidamos que somos parte de la naturaleza, pero somos sistema vivo. Entonces los invito a preguntarse, ¿cuántas veces ustedes o sus clientes que acompañan han compartido el poder para que las personas y su organización crezcan de forma orgánica? Gracias. Habrá encantado escucharlos si tienen preguntas. Muy bien, en tiempo totalmente. ¿Así? ¿Qué hora es? Y 40, que es más o menos cuando hemos empezado, o sea, okay. muy bien. Bueno, pues entonces, turno de preguntas, comentarios, sugerencias. Vosotros mismos. ¿Alguien quiere preguntar? Sí, Ale. Hola, Olivia, muchas gracias por esta explicación. Has concentrado tanto sabiduría en tan poco tiempo, así que te felicito. Yes. Me surgía un enlace con una experiencia propia que he tenido yo cuando estaba trabajando como empleada en una empresa. Yo formaba parte del equipo de diseño de una ingeniería que trabajaba para fabricantes de transporte. Entonces, cuando nos preguntábamos para quién trabajábamos, ¿no? Yo me hice esta pregunta muchas veces antes de dejar ese trabajo. Yo me lo preguntaba. Y
yo siempre tenía en mente al usuario final de los transportes que yo iba diseñando. ¿Qué sucedía? Que eso que yo daba tan por supuesto, ¿no? Que tenía que ser, ¿no? Estamos haciendo un trabajo para que la gente viaje mejor. Luego lo compartía con otros compañeros, colaboradores, jefes, etcétera, etcétera. Y eso no correspondía. O sea, estaban o enfocados al cliente que iba a fabricar el tren, que era el que al final no viajaba en ese tren, o sencillamente estaban trabajando pues para el jefe o estaban trabajando para ganar el sueldo o para X cosas. O sea, no había una idea común y encima estaba como en parte menospreciado, ¿no? El hecho de velar por los intereses de un viajero. Y finalmente yo me encontré en una fase en que sí, estaba trabajando para mi jefe de departamento, que era el único con el que compartíamos este propósito, ¿no? Ese usuario final. Entonces, en esa situación, tú que has visto tantas, tantas empresas y tal, ¿qué recomendarías? ¿Qué sugieres? ¿Cómo se podría trabajar y transformar desde ahí? Lo que yo hago es, primero me pregunto, hago que las personas se pregunten, ¿quién son las partes implicadas en lo que se debe decidir en esta área, en este departamento? Y las personas corresponden a las partes implicadas, impactadas, impactadas o implicadas, no, impactadas, mejor dicho, impactadas, impactadas. Ok, entonces se hace un listado. Ok. Y de ahí preguntamos entonces a estas personas, a veces son varias de una misma área, entonces se acercan a esas personas y deciden, oye, tenemos un propósito en nuestra área, pero tú eres impactada por lo que vamos a lo que vamos a decidir. Entonces, no podemos invitar a todos ustedes impactados, pero de repente entre ustedes pueden decidir quién podría participar en nuestro grupo de trabajo. Entonces, desde los clientes hasta las áreas transversales, pasando por los proveedores o las áreas de finanzas, según la temática del área, se invita a estas personas impactadas. Y ahí funcionamos en Sociocracia, porque no es bueno tampoco tener muchas personas y no tener un buen funcionamiento de reunión, sino es un desorden. Entonces, la Sociocracia permite que haya máximo 12 personas alrededor de una mesa, que es mucho. Lo ideal son 6, 8, hasta menos. ¿Okay? Y entre ellos construyen el propósito, desde el proveedor, pasando por el cliente, y construyen un driver. El driver es muy poderoso. El driver tiene 4 preguntas. ¿Cuál es la situación actual? Sin dar juicios. El segundo, ¿qué te genera en ti esta situación actual? Puede ser una situación negativa o una situación que podemos mejorar. La tercera pregunta es, ¿qué necesitas? Y la cuarta, ¿para qué? Y cuando cada uno formula en frases cortas esto, luego lo animo en grupos de forma virtual, hago sobre el Drive de Google, tengo una plantilla donde cada uno pone sus frases y luego hay afinadores que van a hacer un condensado, un resumido de estas 4 preguntas, ¿ok? Y cada grupo resume lo dicho de todos. Por ejemplo, todas las situaciones actuales. Hay uno o dos afinadores que van a decir, nosotros vamos a hacer un resumido de todas las situaciones actuales que todas las personas han formulado. Y salen una frase. Lo mismo con lo que genera. Lo mismo con qué necesitamos y lo mismo con para qué. De tal forma que al final el grupo se lleva un driver común que acoja
acoja, no me acuerdo, que acoge lo que corresponde a lo que cada parte impactada ha podido sentir. Y luego se hace rondas, una vez que tenemos la frase definitiva, se hace rondas de consentimientos. ¿Okay? Cuando uno dice, preguntamos, ¿alguien tiene una pregunta sobre lo que está escrito? Finalmente se hace una ronda, uno por uno, ronda de preguntas. ¿Okay? Luego una ronda de aclaración. ¿Alguien quiere que algo más claro? Luego una ronda de propuesta. ¿Alguien tiene mejor propuesta de lo que está hecho? Y finalmente, al final, ¿alguien tiene una objeción? Y una objeción es algo serio. Una objeción es cuando veamos, digamos, que la formulación puede dañar el propósito de la empresa, se aleja del propósito de la empresa o impide a alguien trabajar. O es algo muy tangible, concreto, que tú puedes demostrar, pero de ninguna manera puede ser una preferencia personal. ¿Ok? Entonces, el consentimiento es, estoy de acuerdo porque no tengo nada en contra. No es, estoy totalmente de acuerdo. Eso se llama el consenso. El consenso es cuando todos están de acuerdo. Y eso es muy complicado. Las empresas que trabajan con consenso pierden mucho tiempo, hablan muchas horas, hacen muchas reuniones, es totalmente ineficiente. En los años 70, 60, 70, hubo muchas organizaciones, un poco Peace and Love, que querían el consenso. Y era bonito, humanamente hablando era genial, pero era poco eficiente. ¿Okay? Porque el consenso no funciona, el consentimiento sí. ¿Okay? El consentimiento es no me opongo a. No sé si te contesté, Ale, porque creo que me alejé. He comenzado con tu pregunta y me fui no sé dónde, hasta el consentimiento. Sí, Jade. Jade, perdón. Gracias. Olivier, pues muchas gracias también, como dice mi compañera Ale, por resumir también, ¿no? Todas estas ideas. Yo no conocía este concepto de sociocracia, pero para mí ha sido totalmente nuevo. Y tenía varias preguntas. Una de ellas tú me la has respondido, ¿no? Con el driver. Te iba a preguntar en qué consistía, entonces ya está, ya lo has explicado. Y después también me surge la idea de compararlo, ¿no? De qué diferencia habría o similitudes con los sistemas de cooperativas. O sea, sistemas de esas cooperativas, ¿no? Esa sería una de las preguntas. Y también, ¿dónde surgió, ¿no? ¿De qué modelos os fijasteis para crear, ¿no? esta idea de sociocracia? Serían esas dos preguntas. Ok. Mira, la sociocracia no es una forma jurídica, es un modelo de gobernanza y de toma de decisión. Hay cooperativas que son autocráticas, otras que son democráticas y otras pocas que son sociocráticas porque es poco conocido. La sociocracia nació en 1871, creo, por Augusto Comte, un filósofo francés. Luego, en los años 70, Gerald Endenburg, un holandés, retomó la empresa de sus padres y había muchos conflictos. Y este holandés entonces decidió digamos, estudiar esta tecnología social que es la sociocracia y ha sido el primero, digamos, en utilizarla para una organización, una empresa. Y luego hubo diferentes personas que la han ampliado. Por ejemplo, mi maestro es John Buck, que es uno que ha aprendido la sociocracia con Gerald Endenburg. Luego hay Jerry, no me acuerdo su apellido, con lo cual trabajo en Sociocracia for All. En España es Sociocracia Práctica, en lo cual intervenimos también. Entonces ahí está el origen de la sociocracia. ¿Okay? Pero no es un sistema legal, ¿okay? Es una tecnología social.
hay empresas que utilizan la sociocracia y cada vez más, ¿no? Sí, Pablo. Ah, pero yo creo que antes había David, me parece, ¿no? O Pablo, no sé. ¿Cómo quieren? Como quieran, ¿eh? Yo no Pablo. vi si alguien levantó la mano, pero no sé si Jade estás... Sí, bueno, yo para luego apuntar, gracias Pablo, sería que si podías también luego recomendar algún libro. He participado en la traducción de este libro y es el más completo. Realmente no necesito recomendar otros porque eso recoge todo. Muy bien, gracias, Oliver. ¿Pablo? Bueno, primero, Olivier, muchas gracias por esta presentación. Me queda mucho más claro el concepto, ya lo imaginaba, pero bueno, con ejemplos y casos concretos me es más fácil entenderlo. Me quedo con esta historia con la cual has comenzado, donde contabas este dueño de la clínica, ¿no? Que él el 90% del tiempo lo empezó a destinar a enfocarse a su familia y a disfrutar otras cuestiones de la vida, ¿no? Entonces mi pregunta es, ese 10% del tiempo, ¿en qué lo empleaba? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué opinas de una persona que emplea solo el 10% en lo que es teóricamente su estrella polar, ¿no? O teóricamente la razón por la cual ha creado una empresa. Bueno, son esas dos preguntas. Sí. Mira, no le pregunté lo que hacía de sus 10%, pero él me dijo, y yo tengo acá su... en fin, ya es un poco largo, pero me dice en el chat del WhatsApp acá, me dice que ahora está construyendo un nuevo proyecto en Holanda con su familia. Es decir, su 10% no sé a qué lo dedica en su empresa en Perú, pero yo sé que el 90% lo tiene para otros proyectos, ¿okay? Y en Europa. Cuando vi a Enrique la primera vez, yo daba una conferencia en Lima y él se acercó a mí después de la conferencia y me dijo, te hago una pregunta, pero no para el tema de autogestión, porque eso en Perú no va a funcionar, y menos en la clínica, porque eso es bien complicado. Bien delicado la salud de los pacientes. Ok. Pero sí, me interesa porque tengo una vida que no soporto más mi vida. Soy exitoso, no me falta nada, pero no estoy con mi familia como quiero. Y así comenzó las conversaciones. Y un año después, ya no trabaja en su empresa. Es más, está desarrollando otra clínica en Holanda. Sí. A mí me gustaría comentar aquí una cosa de lo que ahora habéis dicho, y es que efectivamente el propósito debería, si es profundo, abarcar mucho más que una empresa o una organización. Por lo tanto, puede haber esa forma, ¿no? Donde se pueda manifestar, pero seguramente tendrá otras formas para la persona donde también se esté manifestando ese propósito. Y creo que es muy sano que la persona pueda entender eso y de entrada pueda desapegarse de cosas, porque el propósito puede, ¿no?, tener o formalizarse de muchas maneras, y también porque genera más armonía al final en la propia vida, en la propia persona que tiene un propósito de servicio alto que se puede realizar de muchas maneras distintas. No sé qué opinas tú, Olivier, de esto. Sí, lo que digamos, lo que lo movilizó a él a cambiar drásticamente ha sido dedicar tiempo a los suyos. ¿Okay? Eso claramente ha sido eso. Tenía éxito, pero no tenía salud. Uh-huh. Okay. David. David y luego Ale, creo. Vale. Ok, pues nada, bueno, me sumo al agradecimiento tanto a ti como a Chris por crear esta oportunidad. Yo conocía modelos que yo creo que beben de la sociocracia, no la sociocracia como tal, la holocracia y luego pues todos los modelos también de Thiel, de Frédéric Laloux y demás,
que resuena mucho con todo lo que nos has contado y, bueno, me interesa muchísimo, ¿no? Entonces, volviendo un poco a esa aparente contradicción entre que la importancia del líder que tome conciencia y que sea un poco como el dinamizador, y la importancia de que el líder tenga conciencia y sea un poco el que impulse el cambio, ¿no? La transformación, y también la necesidad de que se aleje, ¿no? Es una aparente contradicción, pero que está ahí. Y luego las tres dimensiones que planteaban, ¿no? No solamente esa conciencia del líder, sino luego la relación con los demás y dentro de los demás, y el propio sistema, ¿no? Un poco esas tres dimensiones también de Ken Wilber, ¿no? Un poco de todo tiene distintas caras, ¿no? Me ha parecido muy interesante. Y volviendo un poco a lo del líder y el propósito, yo vengo reflexionando últimamente en el sentido de que los propósitos muchas veces buscamos el propósito que yo tengo, ¿no? Mi propósito como persona, pero normalmente los propósitos cobran sentido en la colectividad, no en el individual. Es decir, que realmente no son tanto propósitos individuales, sino colectivos. Sí. Y hay personas que son capaces de generar ese propósito colectivo y otras que se conectan con ese propósito colectivo. Pero esa función generadora yo creo que al final es el sentido, ¿no? Esa semilla, ¿no? De la organización, o sea, esa generación orgánica de la organización surge por un impulso, por esa semilla que de alguna forma está encarnada en el líder. Cuando se produce esta separación del líder, tiene que haber otra parte de la organización que encarne ese propósito, no puede diluirse en el conjunto. Es lo que yo algunas veces o sea, como que la heterarquía al final diluye un poco ese propósito, ¿no? Si esa persona o alguien no de alguna forma retoma y encarna ese propósito. ¿Eso cómo lo has vivido tú en tu experiencia? Mira, hasta ahora las organizaciones, o digamos las personas que estaban sin jefes, por decirlo así, tenían propósitos mucho más amplios de lo que dejaba el jefe al inicio. O sea, yo no lo he visto diluido de mis experiencias. He visto al contrario empresas que se desarrollaban porque el propósito crecía, que era mucho más importante. Por ejemplo, Enrique, su propósito es una clínica dental, ¿okay? Y su propósito era hacer que haya psicólogos que acompañan a los pacientes. Quería hacer tiene un método muy especial de trabajo que no podría detallar aquí, pero finalmente los doctores han hecho algo mucho más importante y más grande para las asistentes que ayudan a los doctores respecto al tema de la educación. Ellos han formulado drivers respecto a la educación, respecto a los valores, respecto al medio ambiente, naturalmente, pero no dejan de concentrarse en el core del negocio, porque ahí viene, es vital, digamos, pero hay como una energía adicional que se suma al trabajo y eso hace que las personas se sienten bien, se sienten felices, se alinean entre lo que sienten y lo que la empresa permite. Es decir, la empresa se vuelve un medio para algo que me gusta. ¿Okay? Es lo que he visto. Y para hablar de Frédéric, justamente, él ha firmado el libro tú hablabas de holacracia, en realidad, Frédéric, que conozco bien. Frédéric, cuando hizo su libro, no tenía mucha información de la sociocracia. ¿Okay? Entonces, ha visto Holacracy One, pero eso venía de la sociocracia antes. ¿Okay? La holacracia es muy parecido a la sociocracia. Solamente es una marca, no es open source, ¿okay? Es empaquetado, digamos, ¿no? Pero es bueno también, pero depende para qué tipo de organización. Gracias. Ale. Sí, lo mío era simplemente una reflexión de cuando este señor comentaba, tengo éxito pero no tengo salud. No sé, se me ocurre preguntar, ¿no? ¿Realmente es éxito eso? Si no tienes salud. ¿A qué le estás llamando éxito? Claro, ¿ok? Y eso es una pregunta que hago muy frecuentemente, ¿ok? ¿Qué es para ti éxito?
y de lo que decíais antes, yo creo que aquí también hay un punto muy interesante, ¿no? Que es como confiar en esa sabiduría colectiva que emerge cuando se suelta el control. Y respecto a esto, ¿cuál ha sido tu experiencia? Hombre, ya sé que no en todas las organizaciones ni en cualquier momento se puede aplicar y, como bien has dicho, necesita de todo un largo proceso. Pero en tu experiencia, los impedimentos a todo esto, llámese salarios, llámese procesos de selección previos con personas poco motivadas que cueste despedir, o llámese X de X de X de X, ¿cómo, cómo se ha gestionado eso? ¿Cómo lo has vivido tú? Yo creo que cada uno tiene su forma de hacerlo. Yo uso la metáfora del agua sobre la tierra. Cuando la tierra es bien seca, muy árida, dura, el agua no entra. Entonces, échale un poquitito, déjalo entrar poco a poco y gota a gota, ¿ok? Y cada vez más. Y si la tierra es fértil, puedes regar mucho más. ¿Okay? Depende de cómo es la organización. Pero, por ejemplo, yo recomiendo a mis clientes nunca decir que están haciendo un nuevo modelo de gestión. Yo les digo, no hablas de sociocracia, no hablas de colaboración, no hablas de nada. Solamente tú cambias, transfórmate, ¿ok? Pero no digas nada a nadie. Y si tú te transformas lo suficiente, ¿ok? Vas a ver que la gente que te rodea va a cambiar, porque tú vas a cambiar. Entonces, terminas tu proceso personal y verás que la gente va a cambiar. Se va a acercar a ti, se va a atrever, te va a preguntar más cosas. Entonces, trabajas en ti mismo y verás que, sí, pero ¿cuándo? Yo no puedo demorarme tanto. Tú tienes la respuesta. La tienes en ti, pero no te esfuerzas. Déjalo. Es un proceso natural que tiene que llegar. Entonces, obviamente, hay un proceso de coaching previo que es necesario. Muy bien. Y el resto viene, como digo yo, a mí me encanta trabajar sobre las tensiones. Más tensiones hay, más hay posibilidades de instalar algo nuevo. Ujú. Sí. Sí, David. Lo cual implica una buena comunicación, ¿verdad? Porque las Ujú. tensiones asustan y intentamos meterlas debajo de la alfombra. Antes que me olvidé, en la sociocracia hay más de 70 patrones. Yo he dicho, no sé, 5 o 6 nada más. ¿Eh? ¿Okay? Entonces, no se limita a eso la sociocracia, David. Sí, entiendo que, bueno, es relativamente reciente todo este movimiento y la puesta en práctica, aunque lo que he visto, es decir, por distintas fuentes, ¿no? Es lo que decías tú, hay distintos modelos, distintas formas. Parece un poco como que la realidad del momento está haciendo que genere, ¿no? Hablabas también un poco del cambio de la mentalidad de las personas, lo que van necesitando y demás. Pero en alguna cosa que he leído, notaba un poco como que es un modelo, digamos, más avanzado o con más conciencia, pero por tanto también más frágil, ¿no? Es decir, que conforme algo se hace más avanzado, ¿qué experiencia has tenido de durabilidad? Es decir, ¿hay organizaciones que empiecen a cambiar pero tengan de alguna forma una vuelta atrás? ¿Que haya elementos que hagan que no se sostenga, no sea sostenible? ¿O una vez que se inicia de alguna forma es un cambio poco menos que difícilmente reversible? Es un modelo difícilmente reversible. Es como pasar de la dictadura a la democracia. ¿Okay? Cuesta hacer un paso atrás. ¿Okay? Entonces, no quieres regresar al modelo antiguo. Yo no tengo experiencia de sistema que hayan retrocedido, pero escuché hablar que cuando se retrocede, muchas veces porque el gerente cambia o la empresa ha sido vendida, es un dolor terrible y es difícil de hacer marcha atrás. Bien difícil. Bien difícil. Cuando la gente trabaja con libertad y responsabilidad, cuando le quitas. En mi experiencia, lo que a veces pasa es que las personas que estaban comprometidas con todo eso, pues se van de la organización. Sí, sí, sí.
Sí, y muchas veces hacen su propio negocio o tienen mejor posición, ¿no? Es decir, en mi empresa, en Perú, por ejemplo, el COVID ha limpiado mi empresa totalmente, ¿ok? Entonces, ¿qué ha pasado? Mis colaboradores, yo les ayudo en eso, han creado mini empresas, ¿ok? Pero son empresarios, tienen la alma de empresarios, que antes no. Y son personas que solamente lavan ropa, ¿ok? Entonces, hicieron un salto increíble, no todos, ¿no? Pero muchos de ellos han hecho un salto y avanzan, fluyen. Adriana. Y nada más quería compartir cómo me suena muy familiar los procesos, algunos que has descrito, Oliver, de el trabajar con líderes, porque eso es lo que hice por mucho tiempo, ¿no? En la manufactura y también en el sector de servicios, ir a lugares y en frío identificar personas que estuvieran dispuestas, ¿no? Y lo ideal es identificar los líderes de esos trabajadores que no están organizados, ¿no? Para comenzar el proceso de organización y de desarrollo de liderazgo, identificar con quienes trabajan. Y tiene mucho que ver en ellos, ¿no? Qué tan dispuestos están de que las habilidades de líderes que tienen ya naturales en el lugar, ¿no? Las quieran poner a un nivel donde se pueda hacer algo diferente, ¿no? Algo más que solamente y tener un rol o un papel diferente por ejemplo, en el sector de servicios, solamente limpiar excusados, ¿no? Sino ser alguien más que puede tener una voz, que tiene en otro nivel una participación diferente en un lugar de trabajo, pero comienza por ahí también, ¿no? Por un líder y de ahí lo puedes ir moviendo, ¿no? Según vaya creciendo. Eso me suena un poco como igual la dinámica en esa parte, ¿no? Yo no sé entrar en organizaciones donde el líder no quiere. Es decir, si no quiere, no se puede. No entro. Exacto. Yo me acuerdo una vez en una empresa de telecomunicación en Perú, en Latam, mejor dicho, el área de TI decía, ya queremos un taller de sociocracia. ¿Ok? ¿Para qué? Para que podamos colaborar todos. Y el jefe de TI me preguntaba eso. ¿Ok? Y le pregunté, pero esta área que tú quieres hacer con sociocracia son 12 personas más o menos. ¿Van a trabajar con otras áreas? Como es, sí, claro, trabajamos con otras áreas, ok. Pero ¿quién es el jefe de las otras áreas encima? Es Fernando, ok. Ya. Y para que la sociocracia funcione y que sea algo orgánico, es importante que arriba estén de acuerdo, ¿no? No, pero tengo el presupuesto, tengo la autonomía para tomar decisiones, lo hacemos. He leído el libro de Frédéric Laloux, he visto tu TED, ya, vamos, lo hacemos. Dije, mira, si lo haces así, me preocupo porque podrías tener bastante frustración porque tal vez no va a funcionar de esta forma. Es importante que la cabeza, digamos, esté consciente de lo que estás haciendo porque lo que ustedes van a hacer va a tener un impacto transversal. Entonces, cuidado. No te preocupes. Ya, sí, pero sí, me preocupo. no lo puedo hacer si tu jefe no está consciente de eso. Y me dijo, no, pero no lo puedo preguntar. También, yo me imaginaba un jefe ya, en lo cual no se puede preguntar ya. Dije, mira, piénsalo ok, veremos más tarde. Pasó 3 semanas y me llamó diciendo, ya, Olivier, ya te conseguí la cita con el jefe. Ok, entonces voy a ver al jefe. Y él me preguntó, pero ¿por qué me quieres ver si él tiene el poder de tomar decisiones? Justamente, ¿te das cuenta? Mira, él tiene el poder. Dije, sí, está bien, pero yo quisiera saber si tú, ¿a qué estás dispuesto a cambiar para que eso funcione? Porque va a tener impacto. ¿Cómo que va a tener impacto? Ya le expliqué un poco. Y al final me dijo, gracias. Es lo que quería escuchar. Es decir, que yo le dije lo siguiente, mira, para que eso funcione, Fernando,
hay unas condiciones. La primera es que las personas que van a venir al taller de Sociocracia, primero yo quiero que sean personas voluntarias. Tú pagas tanto porque tú quieres que toda la área venga, pero deja a las personas que quieren realmente venir. No obligas a nadie. Entonces, a estas personas que van a venir de forma voluntaria, primero les vas a proteger, porque ellas se van a exponer. Van a tomar riesgos frente a sus colegas, porque van a comenzar a querer cambiar, hacer algo diferente. El ser humano no le gusta cambiar. Entonces, estos unos que van a venir al taller toman riesgos. Necesitan que tú les proteges. Uno. Y dos, esta área tiene que ser sanctuarizada. Tú tienes que protegerla, toda esta área. ¿Ok? Y me dijo, sí, sí, claro, sí, está bien. Ok, entonces si está bien, el tercer punto es que tú, antes del taller, vengas conmigo y la persona que va a tomar la palabra, que se va a comprometer con lo que te estoy diciendo, eres tú. Lo hizo. ¿Ok? Y así funciona. Si no, pintamos una pared que no está sana. Y las personas nos agradecen cuando hablamos así, porque hay pocas personas que van hasta el fondo del fondo. Pero es necesario. Y es muy importante, tenemos una responsabilidad porque es muy difícil cuando acompañamos a seres humanos en un cambio profundo, en lo cual tienen fe que van a estar escuchados y finalmente el proceso no funciona. Es terrible porque vienen con expectativas y finalmente todo se borra. Así que es un trauma. Han creído en la organización, han creído en algo humano, algo profundo, en lo cual iban a poder ser ellos mismos. Entonces es muy poderoso. Entonces no podemos jugar con eso. Es imposible. Hay un caso que me gustaría traer en 2 segundos de esto que estás comentando. Una pyme, una organización mediana, con un jefe a la antigua usanza y precisamente con esta situación de colapso absoluto, ¿no? De no poder controlarlo todo y acudió, ¿no? Con con que no podía dormir, no tenía fines de semana, estaba absolutamente estresado, había tenido un amago de infarto de corazón y ahí había dicho basta. Muy bien. Y entonces es como que toma conciencia de que ha de hacer otra cosa, de que ha de poder delegar y de que ha de cambiar la organización de alguna forma, y era una organización con muchísimos defectos en todos los sentidos, que no estaba funcionando bien y que necesitaba muchos cambios, y entre ellos pues que él soltara el control, porque era precisamente lo que hacía que esta organización estuviera, ¿no? Funcionando mal, por así decir, ¿no? Y aquí lo que traigo es la escucha nuestra. Cómo a pesar de todo esto, que parecería que el propietario, dirigente, máximo responsable está al borde, quiere cambios y está dispuesto tiene la decisión, tiene el dinero, cree que es el momento, contrata consultoría en desarrollo organizacional, y vas escuchando que no, que todo lo que quiere es cambiar para no cambiar, y que él no quiere soltar, y que lo que quiere son clones, y que se le garantice bien que los clones van a ser exactamente como él quiere, etcétera, 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 ¿no? Entonces yo creo que ahí otra vez, ¿no? Es lo que tú decías del agua, ¿no? Dejar los mensajes claros por nuestra parte para que la persona sepa qué hay ahí. En este caso, el primer paso, como bien decías, era, primer punto, vas a entrar en un proceso de coaching personal. Ahí dijo no. Ahí llegó el momento de la verdad y dijo que cambien los demás, ¿no? No se dijo así, pero es lo que había, ¿no? Y ahí digo, bueno, pues cuando estés preparado, ya sabes, será el momento. Y ya está, y soltamos. Podría ser un proyecto maravilloso, una ocasión especial,
quizá muy lucrativo, llámale X, pero no, como consultores yo creo que también nos toca ahí ser éticos, ¿no? Y ver cuándo realmente, como decías, ¿no? Va a pasar algo interesante o no es el momento, o hay otras maneras para empezar a acompañar eso, que son distintas, en fin, ¿no? No lo sé. No sé qué opinas. Si te ha pasado alguna vez, en fin. Mira, yo no me meto en organizaciones que no quieren. Eso de ninguna manera. Porque pierdo mi tiempo, Claro. porque yo amo tanto lo que hago que si no tiene resultado me siento mal. Entonces, tengo que sentir a las personas como si fueran mis socios. Es por eso te decía durante una conversación, este trabajo es muy bonito, pero es un trabajo artesanal. ¿Okay? No, hay que dedicarle mucha atención, mucho tiempo a la organización, al líder, a cómo está funcionando, cuáles son los puntos de dolores, etcétera, etcétera. Entonces, yo me siento con esa dificultad de no poder atender a empresas que quieren. Eso es el tema, porque no puedo. Y hay pocos coaches, consultores que tienen este nivel primero de conciencia de ellos, que se puede, que ellos mismos nada más, primero, ¿okay? Creencias, ¿okay? Yo no tengo nada particular, es por dolor que he cambiado, que he tomado conciencia, ¿okay? Por dolor, ¿okay? No es que he querido, no era más inteligente que otro, para nada de eso, ¿okay? Más bien, para su información, yo soy autodidacta, ¿no? Nada más, así que no tengo nada de diplomas, nada. Pero el dolor me hizo cambiar. Cambiamos por dolor o por amor. Me ha tocado el dolor. Sí, sí. Como en el 90% de los casos. Sí. Así es el humano. Pero qué alivio cuando vemos que hay soluciones. Eso es wow. Jade, ¿tienes la mano levantada o no? Sí, Camila la tenía antes, por eso. Vale. Camila. Gracias, Jade. Y bueno, gracias, Cris, siempre por mantener este fogoncito mensual. Yo justo me toca estar con mi padre aquí de visita, así que hemos estado escuchando y también debatiendo. y me gustaría hacer una pregunta, como hay más experiencia, haciendo una metáfora con cosas que yo me ha tocado vivir en estos últimos 7 años en Chile. Entonces, por ejemplo, en Chile, usando esa metáfora del agua, ocurre que hay un desierto súper árido y seco, pero cuando llueve se transforma en un desierto florido. Espectacular. Y me ha tocado, por ejemplo, trabajar en el servicio público. Este es un estado, nación, país tremendamente centralizado. Entonces, cuando he tenido que ir trabajando en el servicio público, a visitar a las regiones, siempre ha habido esta duda, pero de no liberar autonomías para las regiones. Después trabajé en una empresa privada, una compañía de telecomunicaciones, que empezó a implementar metodologías ágiles, pero un poco con esta descripción que tú hiciste, Cris, así como háganme los clones y hagan que esto como que funcione de alguna forma. Y hoy día recala a nivel social, a nivel país, en una elección que fue extraordinaria porque se pudieron incluir voces de la diversidad. Hace 2 fines de semana atrás elegimos 155 representantes para escribir una nueva constitución con equidad en términos de género, la misma cantidad de hombres y de mujeres, que eso es muy innovador a nivel mundial, pero existe este miedo de qué va a ser esta gente que ahora tiene voz. Entonces, me gustaría saber si hay como ciclos, etapas de maduración, de desarrollo, cómo uno va facilitando que se vayan abriendo estas resistencias para poder generar estas autonomías que son mucho más productivas, no solo en términos económicos, financieros para una empresa o para un país, sino también en términos de expresión cultural y de las diferentes expresiones de nuestras esencias como seres humanos. No sé si hay dibujadas así como un ciclo evolutivo, unas etapas que habría que pasar para estas resistencias del miedo a la voz de los otros, o de los diferentes, entre comillas.
Yo creo que no hay nada sorprendente en el hecho que el sistema de gobernanza está evolucionando. En Francia pasa lo mismo. Hablamos mucho de democracia participativa ahora. Para mí es complejo. No es un tema que conozco muy bien. La parte política, pública, la sigo, pero no la he vivido, no la conozco. Solamente tengo juicios. El juicio que eso evolucione en buen sentido, pero no tengo testimonio de esto. Entonces, tengo fe que vayamos en buen sentido, pero más allá sería arriesgarme a decir cosas que no sé. Así que... Bueno, yo podría decir aquí, porque además conozco colegas que están trabajando en estos proyectos, que al final es lo mismo, es un fractal, tanto en micro como en macro. Claro, la complejidad es inmensa, inmensamente mayor, pero al final tiene mucho que ver con el poder ir acompañando ese miedo y esas circunstancias que en el día a día van apareciendo de forma distinta para que se puedan ir implementando. Obviamente a una complejidad que le supera hasta el país, porque ya no hay nada que pertenezca a un país, es todo demasiado global, ¿no? Entonces ahí veremos qué se va a conseguir, pero con que se consiga un 1% en otra dirección seguramente ya será mucho. Jade. Olivier, desde el Esencial hacemos en el programa esencial de formación esencial una etapa en la que trabajamos desde la mirada del pensamiento sistémico. Entonces me gustaría saber, o si conoces, ¿no?, las correspondencias, ¿no?, que puedan haber, si hay correspondencias en el modelo de la sociocracia social con algunas ideas del pensamiento sistémico. ¿Conoces alguna para incluso implementarlo, ¿no?, en la etapa en la que trabajemos? Yo no conozco, escuché hablar del sistema, digamos, de pensamiento sistémico. He visto muchas relaciones, pero no lo he practicado. No tengo esa experiencia concreta, no te podría decir. Pero de lo que he escuchado, parece muy parecido. ¿Verdad? Es que me sonaban cosas que ibas comentando, y ahora también, como decía Cris, ¿no?, de lo micro, lo macro, ¿no?, esa visión de la medida posible más global. Sí. Pues hay un libro que también te recomiendo, que lo trabajamos nosotras, y para mi punto de vista es muy interesante, lo resume muy bien, y es el de O'Connor, y para todos, el de Introducción al Pensamiento Sistémico. Okay. También. Clásico, sí, un pequeño librito muy clásico, pero muy completo. Ok, genial. Por Gracias. cierto, Olivier, los autores que has dicho, ¿los podrías escribir en el chat? Sí. Genial. Y bueno, vamos cerrando, ¿no? ¿Qué os parece? Quizá una pregunta más, si alguien tiene, y Pablo. Muy bien. Se habló de cooperativas, se habló de organismos públicos. Me pregunto si existe alguna relación entre sociocracia y estructuras societarias. O sea, si la sociocracia aplica a cualquier cosa o tiene que darse alguna precondición en esa estructura, ¿no? Mira, la sociocracia no tiene límites. Mira, por ejemplo, hasta las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. No sé si han utilizado exactamente la sociocracia, pero sistemas colaborativos para poder capturar a Bin Laden. Porque las Fuerzas Armadas tradicionales gastaban un montón de dinero por decisiones centralizadas y no alcanzaban resultados esperados para capturarlo. Hasta que, no me acuerdo cómo se llama el comandante, decidió hacer pequeños grupos formados en celdas para justamente empoderar la inteligencia colectiva. Y con células pudieron, digamos, armar un montón de posibilidades de alternativas y de esta forma pudieron capturarlo. ¿Okay? Entonces, hasta las Fuerzas Armadas muy jerárquicas y muy verticales cambian, porque el entorno
es tan complejo que si tu organización es una organización que atiende a un sistema complicado, no respondes a la complejidad. ¿Okay? Tengo una metáfora que uso, que me parece sencilla, la uso para mis clientes. Les pregunto si un avión como un Boeing, por ejemplo, si es complejo o complicado, sabiendo que un Boeing tiene más de 3 millones de repuestos. Y generalmente me responde que no, debe ser complejo un Boeing. Pero en realidad no es complejo, es complicado. Porque si eliminas un repuesto de este Boeing, cualquier ingeniero es capaz de decirte lo que va a suceder. Eso es un modelo complicado. ¿Y qué opinas de un plato de espagueti que no tiene más de 10 ingredientes? Dice que es complicado, pero no tiene nada complejo. Pero es justamente muy complejo, porque si dejaras un espagueti no sabes lo que va a pasar. Vivimos en un mundo complejo. ¿Okay? Durante 200 años hemos vivido en un mundo complicado, pero ya hay muchos factores ahora que son más que complicados. El clima, todo. Las pandemias. No estamos en un sistema complicado. Entonces, si no sabemos atender un sistema complejo, ya. Una pregunta que se me ocurre, y con esto si quieres cerramos. Hablando el otro día en un programa sobre la democracia y demás, ¿no? Obviamente la democracia tiene muchos problemas, al menos cuando se aterriza la idea a la praxis, que es pues, lo que pasa con todas las ideas cuando se aterrizan, que las aterrizan los humanos, ¿no? Con toda la complejidad y problemática que va aparejada. ¿Crees que la sociocracia podría ser una buena alternativa en todos los sentidos a la democracia? Sí. Sí, porque la sociocracia no te está diciendo que en algunos casos sea necesario la autoridad. ¿Ok? Es decir, depende del dominio. Si estás en un dominio en el cual es necesario escuchar a una persona que tiene este poder, por ejemplo, hay un incendio en un lugar, no vamos a sentarnos en una ronda y saber qué hacemos frente al incendio, ¿no? ¿Ok? Entonces el dominio requiere que en esta área haya una voz y todo el mundo siga. Entonces la sociocracia no es cerrada, al contrario, es totalmente abierto, es como el sistema TIL. El sistema, no me gusta esta palabra, el paradigma TIL. Es decir, incluye a todo. ¿Okay? Todo es bueno, dependiendo para qué se usa. La sociocracia es eso. Uh-huh. Muy bien, pues ¿qué os parece? ¿Lo dejamos aquí? Muy bien. Pues muchísimas gracias, Olivier. Ha sido fantástico volver a compartir contigo espacio. Gracias. Y ahora éramos poquitos, pero seguro que cuando se difunda, como siempre, se va expandiendo por el universo y por la nube y hará su efecto, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? De que cada una de nuestras pequeñas acciones vaya teniendo su efecto y su influencia, a ver si conseguimos algún mundo mejor, en algún sentido el que sea, y en este caso hacia este camino a la sociocracia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Chao, chao. Gracias, Olivier. Gracias. Hasta pronto. Chao, Gracias. chao. Chao. Dejo de grabar.